Muchas iglesias, Recording in progress. no todas las iglesias tienen la costumbre de que sus miembros lleven la Biblia. Yo recuerdo que como jovencito le conté que el propósito mío era tener una Biblia nueva, ¿no? Y tenía 14 años, y no tenía plata para comprarla. Y mi mamá me regaló unos pesos, y lo primero que hice fue ir a comprar la Biblia a la librería de Loma de Zamora, una librería que se llamaba La Buena Lectura, y yo chocho con mi Biblia, con una Biblia con cierre, andaba por la calle con la Biblia, mostrando a todos los creyentes. Antes teníamos la Biblia en la calle, ahora bajo el brazo, ahora la llevamos en una carterita, ahora también se lleva en el celular. Pero alguien me dijo, mejor llevarla en el corazón. Bueno, me mató. Es lo mejor, ¿no es cierto? Pero para llevarla en el corazón hay que conocerla, leerla, meditarla. Una vez estábamos hablando con uno de los hermanos acá jóvenes, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, primeramente hay que leerla meditando. Meditando es una manera de leerla porque es la forma en que Dios nos habla a nosotros. ¿Bien? Yo digo de estimular siempre la lectura de la palabra de Dios, porque no todo se estimula a leer la palabra de Dios, y esto es muy trascendente hacerlo, porque es el medio por el cual Dios nos habla a nosotros y nosotros aprendemos a hablarle a Él. Bueno, vamos a continuar con Mateo capítulo 5. Ya hemos hecho una introducción un poquito extensa el domingo pasado, que el propósito eran de 5 o 10 minutos la introducción, pero uno se va y bueno, duró 40, ¿no? Están en YouTube, ¿no? Se dice así, para poder leerla, para poder escuchar la primera parte. También hay otros mensajes para introducción de lo que es el llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que abarca 3 capítulos en el libro de Mateo o en el Evangelio de Mateo. Y yo les sugiero que lo lean en casa, los 3 capítulos, por favor, porque tienen toda relación. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, que también en otros evangelios están parte de estas enseñanzas del Señor Jesucristo, porque como dijimos, a veces más de una sola vez el Señor repetía sus enseñanzas en diferentes grupos, en diferente auditorio, porque era necesario hacerlo. Pero en capítulos 5, 6 y 7 está de una manera muy más ordenada, por así decirlo, más completa, de un mensaje que leyéndolo no tarda más de 10 minutos, pero se supone que esto ha sido un día entero, un retiro espiritual con sus discípulos fundamentalmente, que él les hablaba, a los discípulos, al grupo más cercano de los 12, y también había otro grupo de discípulos que eran seguidores, y también a toda la multitud. Se supone que eran miles de personas que el Señor Jesús estaba dirigiendo estas palabras. Y mientras hacía esto, el Señor previamente realizó una gran cantidad de milagros, y eso le hizo hacerlo conocer al Señor Jesucristo, de tal manera que venían de todas las regiones circundantes, a veces días de camino, para ser curados, sanados y para escucharlo, porque él aprovechaba esos momentos de la necesidad de la población tan grande. Ustedes saben que la pobreza en aquel entonces no alcanzaba el 50%, yo creo que debe alcanzar el 80%. Era la gran cantidad de pobres, y nadie se ocupaba de los pobres, ni de los necesitados, de los enfermos, y ni de los niños siquiera. Todo el imperio se ocupaba de las personas más fuertes. El imperio consideraba a las personas fuertes, capaces, como dignas de tener en cuenta, y a los minusválidos, a los necesitados, no se los consideraba. ¿Y quién fue el primero que tuvo consideración con los más necesitados? Jesucristo. Eso le valió la popularidad y el conocimiento, pero aparte de obrar milagros, no lo obraba solamente por el hecho de hacerse conocer. Él obraba por misericordia, por sobre todas las cosas. Y también
con el propósito de que cumplir las profecías de que el Mesías haría oír a los sordos, ver a los ciegos, y diferentes tipos de enfermedades que Él las curaba todas. No había enfermedades que el Señor no curaba, no como hoy en día, que hay muchos sanadores o curadores, que, bueno, algunos se curan, otros no, depende de la fe de cada uno. Allí no dependía de la fe de nadie, sino dependía del poder y de la misericordia del Señor. Así que esto le dio lugar a que la multitud se agolpara y el Señor aprovechara de las enseñanzas y la evangelización. Porque el propósito de Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito de la venida del Señor Jesucristo? De buscar a las almas perdidas. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito. Por eso se destaca en el Señor Jesucristo una función que es primordial, la de siervo. Él era el siervo de Jehová. Y en ese servicio de Jehová también era un servicio a los hombres, a la humanidad, sin distinción de categoría. Sean religiosos, no sean religiosos, sean de la alta sociedad, sean de la baja sociedad. Él vino a rescatar a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer capítulo 5, las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer hasta el 12. Ahí estemos a Joaquín con el micrófono. Vamos a aprovecharlo a Joaquín, sí, todos juntitos. Sí, puede ser del 1 al 12. Sí. Dice Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bueno, muchas gracias. Yo le puse como título en mi Biblia, no sé si estará en alguna de ustedes, pero yo le escribí: las promesas del Señor Jesús. ¿Ustedes han catalogado a esta como promesas? Quizás no lo han pensado, pero estas son promesas, no son actitudes que nosotros tenemos que considerarla como una posibilidad que Dios la otorgue o no. Estas son promesas. Y bueno, le habíamos tomado como título el secreto de la felicidad a estas promesas, el secreto de la felicidad. Ahora, son bastante contradictorias estas promesas, parecen contradictorias. Bueno, lo que acá el Señor está promoviendo, no solamente el secreto de la felicidad, sino quizás, que Él no lo dice así, sino que quizás podamos denominarlo el secreto de una vida abundante. ¿Qué les parece? El secreto de una... La vida abundante depende también del gozo. ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Quién no quiere ser feliz? Esta abundancia de vida, esta felicidad, no depende de las circunstancias, porque justamente las circunstancias que el Señor Jesús está mostrando, mencionando, son circunstancias totalmente en contra de las circunstancias, de la situación que nosotros quisiéramos tener. Acá no nos está hablando de una vida fácil, de una vida sin problemas.
Porque ustedes han escuchado los mensajes de pare de sufrir, pare de tener problemas. No. Recuerda que dijimos en su momento y oportunidad que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces decimos: Señor, aumentanos la fe. No es un mal pedido, es un pedido que podríamos denominarlo: Señor, ayúdanos a tener fe. Y el Señor está diciendo: ¿saben qué tienen que hacer? Confiar. Y si queremos aumentar la fe, ya sabemos cuál es la forma. El Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso la situación de conocer la palabra de Dios, de leer la Biblia, de conocer la Biblia, de administrar la Biblia, de meditarla, de devocionarla, es el medio por el cual nosotros podemos llevar adelante estos principios que el Señor Jesucristo nos está enseñando como secreto de una vida abundante. Bueno, en primer lugar, para poder llevar a cabo estas promesas, para poder alcanzarlas, nosotros dijimos también en su momento que tenemos que tener un encuentro con Jesucristo. Si nosotros no tenemos un encuentro con Jesucristo, si no le hemos recibido como nuestro Salvador personal, si no hemos confiado en Él como el que nos redimió de nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros, que Dios el Padre cargó el pecado nuestro sobre Él, si nosotros no confesamos y no recibimos al Señor Jesucristo, no tenemos esa íntima relación con lo que la palabra de Dios dice y ese conocimiento y ese convencimiento pleno, no vamos a poder cumplir estas bienaventuranzas. Porque el Señor Jesucristo no nos está enseñando reglas de moralidad para ser salvos. Porque nadie puede ser salvo cumpliendo reglas de moralidad. Porque ahí la religión popular considera que cumpliendo las bienaventuranzas vamos a ser salvos. ¿Y saben una cosa? Están perdidos. Porque nadie puede cumplir estas bienaventuranzas si el Espíritu de Dios no le auxilia, no le ayuda. Dijimos en su oportunidad también que estas bienaventuranzas superan lo que es la ley de Moisés, porque va al interior de la persona y va a escarbar el interior de la persona. El cumplimiento de la ley de Moisés era algo que dependía del hombre. Pero como el hombre fracasó, Dios le demostró, la ley era perfecta, la ley de Moisés era perfecta, era una ley establecida por Dios, dada a Moisés para que se la remitiera al pueblo de Israel. La ley de Dios, la ley mosaica, como se le suele decir, es perfecta. No hay, pero ¿dónde estaba el problema? Que dependía del cumplimiento de la voluntad del hombre. Como el hombre no la pudo cumplir, no la pudo llevar a cabo, por eso el Señor había establecido los sacrificios para expiar esos pecados y adelantarse así a una figura que era la venida del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, con un sacrificio perfecto, pleno. Así que era una figura sobre lo que el Señor Jesucristo venía a hacer. Así que el Señor Jesucristo quitó el pecado de cada uno de nosotros si le confesamos. Por lo tanto, solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede ayudarnos a llevar adelante estas bienaventuranzas. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál les parece que es la primera? Hay 8. Algunos dicen que hay 9. Después vamos a ver por qué. ¿Cuál es la primera? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Puede una persona pobre ser feliz? ¿Puede tener gozo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense ustedes que acá dice, no los pobres económicamente, no los que no tienen un peso para vivir. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? A ver, ¿qué les parece? Los humildes, muy bien. Los que se consideran indignos de alcanzar la gracia de Dios. A ver, menciónenme en la palabra de Dios personas que se consideraban indignos
de estar delante de Dios. Personas que tenían un espíritu humilde, alguien que era pobre realmente delante de Dios. Mencionen, a ver, tiene que haber en la mente de ustedes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Cómo? Moisés, el publicano. Moisés llegó, ahí está, centurión romano, que entres a mi casa, le dijo a Pedro, pensando Juan el Bautista. Moisés, el apóstol, no soy digno de ser siervo de Dios. Moisés, por ejemplo, no quería ir a cumplir el propósito de Dios de traer a su pueblo porque él se consideraba que no estaba en condiciones. El publicano y el fariseo, la parábola del publicano y el fariseo, cuando el fariseo oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todos mis bienes. Y el Señor en esa parábola dice: había un publicano que era un recaudador de impuestos que cobraba de más a sus paisanos, y se quedaba con el dinero, que él se daba cuenta y decía: Señor, dice, no soy digno, sé propicio a mí, pecador. Y no dice que no levantaba la cabeza. ¿Por qué? Porque se consideraba indigno. Otros más, como el caso de Pablo, como el caso de Cornelio, que él se consideraba tan indigno que cuando vio la figura de Pedro venía a su casa, dice: no soy digno de recibirte, porque lo vio como un ángel de Dios a Pedro, como un enviado de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes a quiénes usó el Señor Jesús? ¿A quiénes usó el Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo? A esas personas. Miren, hermanos, nosotros nunca vamos a ser usados por Dios si no sometemos el yo. Nunca vamos a ser usados plenamente por Dios si no sometemos el yo. Cuando yo quiero, que yo pienso, yo creo, allí está el problema. Así que el orgullo justamente fue la caída del hombre en el pecado. ¿Cuál fue la primera caída? Fue de Satanás. Cuando Satanás era Lucifer, dijo: subiré a los estrados del cielo, me sentaré a los lados del Señor. O sea, quiso ocupar el lugar del Señor. El orgullo. Y el orgullo fue lo que cayó el hombre en pecado. El orgullo, de pensar que su calidad, su esfuerzo iba a producir el propósito de agradar a Dios. Y eso es totalmente erróneo. No habla de los pobres materiales, porque yo conozco muchas personas que son materialmente pobres, pero son muy orgullosas. Y conozco otras personas que tienen muchos bienes, mucho dinero, pero son muy humildes. Muy humilde. Yo tenía un familiar creyente que tenía mucha riqueza, muchísima. Nadie sabía lo que tenía de tanto que tenía, era dueño de una inmensa inmobiliaria. Y un hombre tan humilde, cuando uno hablaba con él, nadie pensaba que era una persona de tanta riqueza. Algunos me mencionaban, era un familiar mío, y me mencionaban de este hombre y no pensaban que era, porque un hombre tan humilde. Así que no tiene nada que ver la riqueza material con la pobreza espiritual acá. Pero no obstante, hay una traba en las personas de mucho dinero que confían en sí mismos. Por eso el Señor dijo que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque confía en sí mismo, confía en sus riquezas. Saquémosles la riqueza, sacámosles todo, vamos a ver qué pasaría, ¿no es cierto? Así que yo quisiera que en este momento alguien pueda leer, ya que están con Biblias, Isaías 57:15, para culminar con esta primera bienaventuranza, que yo les quiero recalcar el verbo en qué tiempo está esta bienaventuranza. Dice: bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es actual. No dice será,
no es una promesa para el futuro, es una promesa que se cumple en el presente. ¿Qué dice Isaías 57:15? ¿Alguien lo tiene, Esteban? ¿Lo tienes micrófono ahí? Perdón. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo creo, hay otros textos más, pero creo que con ese suficiente estaba Isaías 66:2, después cuando el Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el Señor, ¿con quién está? Justamente como la felicidad puede ser para alguien que se considere indigno. Cuando una persona se considera indigno es porque se considera necesitado de la salvación. Y esas personas entran al reino de los cielos. ¿Cuándo? Ya es parte del reino de los cielos. Bueno, la próxima bienaventuranza, verso 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos, ¿qué dice? Recibirán. Fíjense en qué tiempo está el verbo. ¿Está en presente? No, está en futuro. O sea que las lágrimas pueden ser presentes, son actuales. El dolor es actual. Acá el Señor está haciendo una promesa. ¿Cuál es la promesa? El consuelo. Todas las promesas dice, recibirán consolación. Claro, nosotros vemos una persona con unas pruebas y unas circunstancias tremendas. Digo, el Señor te está probando porque vos entraste en algún pecado. Yo conozco muchas personas que tenían ese pensamiento. Si estás sufriendo algo es porque tenés algún pecado. Queridos hermanos y amigos, ¿qué situación vivieron los profetas? ¿Qué situación vivieron los apóstoles? Todos los profetas y todos los apóstoles murieron de una muerte violenta, perseguidos y de la peor manera que sabemos que puede morir una persona, en forma violenta y tremenda. Sin embargo, ellos, dice Hebreos 11, agradaron a Dios y consiguieron la entrada a la ciudad celestial. ¡Qué consuelo! ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde esperamos el consuelo? Hermanos, podemos vivir toda una vida de, como dice acá, de llorar y angustiarnos. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en la ciudad celestial, en los propósitos de Dios, esa situación se va a calmar y va a haber un consuelo y va a haber paz. De manera entonces que no pensemos nosotros que esto es algo arbitrario y en contra de nosotros. Es algo que es propio. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y nosotros no tenemos una escafandra que nos va a librar de las situaciones que a otros le pasan. Pero también hay una promesa y una afirmación que nos dice la palabra de Dios, que el Hijo de Dios nada le pasa sin el consentimiento del Padre Celestial. Nada nos pasa sin el consentimiento del Padre Celestial. ¿Puede suceder algo, dice el profeta, del cual Dios no permita? O sea, tenemos esa mentalidad, tenemos esa seguridad. En la palabra de Dios vamos a recibir el consuelo y la fuerza para seguir en fidelidad. Así que, qué felicidad para los que lloran cuando reciben la presencia de Dios en uno. Porque ese es el secreto de la paz y el gozo y de la felicidad. Hace muchos años, yo era joven, había un hermano en la fe, se llamaba Jorge Surtuza, me acuerdo de él, era médico, un médico que había hecho especialidades para enfermedades terminales, porque él no podía ver los sufrimientos de las personas que tenían enfermedades terminales. Entonces, era discípulo de un médico muy afamado que era alemán.
Y este querido hermano sabía griego, conocía música, conocía hasta latín. Él era uno de los primeros profesores del Müller en Capital. Sabía alemán, conocía de francés, porque la esposa sabía francés para poder leer los prospectos en francés. Y él se lo leía y le preguntaba a la esposa si estaba bien, ¿no? Una vez le dije: Jorge, realmente no has perdido el tiempo. ¿Cómo te has cultivado en la medicina, en todo? Y él me dijo algo. Pedro dice: ¿sabes una cosa? Esto sirve de muy poco. ¿Cómo sirve de muy poco? No, está sirviendo al Señor. No, sirve de muy poco. ¿Sabe lo único que sirve y lo único que vale? La presencia de Dios en uno. Oh, fue para mí, hasta el día de hoy, un ejemplo de una frase que nunca me olvidaré. Hermano, yo no sé cuál es tu trabajo, tu situación, pero si la presencia de Dios no está en uno, de nada sirve. Por más que alcances los logros más grandes que pueda haber. Así que esa felicidad llega aún a los que lloran. Podemos llorar por muchas cosas, por pérdidas, por el dolor de la muerte de un ser querido. Podemos llorar por ofensas, porque a veces nos ofensan. Pero las lágrimas que aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo no es a esas lágrimas. ¿Saben a cuáles lágrimas se está refiriendo el Señor Jesucristo? A las lágrimas de arrepentimiento. Pablo, en 2 Corintios 7:10, nos dice que la tristeza, según el mundo, produce... A ver, 2 Tesalonicenses 7:10, si alguien lo puede buscar, vamos a leerlo completo. La tristeza, según el mundo, produce... ¿Cómo es que dice? ¿Produce? ¿Y la tristeza, según Dios, produce? Vamos a leerlo. Sí, ¿puedes leerlo fuerte, Marcelo? 2 Corintios 7:10. ¿Qué dije yo? Tesalonicenses. No, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo creo que más claro que eso es imposible. El Señor Jesucristo se está refiriendo a la tristeza según Dios. La tristeza según Dios es la tristeza que produce el conocimiento y el reconocimiento del pecado. Porque una cosa es conocer que somos pecadores y otra cosa es reconocer que somos pecadores. Por eso David, en su Salmo 51, él había pecado tremendamente. Terrible el pecado que había cometido. Pero cuando él es convocado por la palabra de Dios y el profeta Natán de su pecado, enfrentado con su pecado, él dijo: ahora reconozco. Una cosa es conocer. Él sabía que era pecador, sabía que había hecho mal, sí, trataba de tapar su pecado. Pero cuando dijo: reconozco mi pecado, y el profeta le dijo inmediatamente: tu pecado te ha sido remitido. La confesión de pecado, las lágrimas que le produjo a David su pecado fueron tremendas durante muchos años, durante mucho tiempo, tal es así que su cuerpo era casi, decía que se le veían hasta los huesos, como había adelgazado por la angustia del pecado. Así que el Señor promete consuelo para los que lloran por el arrepentimiento de su pecado. Qué maravilloso esta situación. Vamos a seguir a la otra, capítulo 5. Perdón, versículo 5. A ver, ¿alguien que lo quiera leer? Muy bien, los mansos. Sigue, ¿en qué tiempo está el verbo? Futuro. Recibirá. Es muy importante tener eso. Quiere decir, bueno, esto nos habla, le está hablando al pueblo de Israel. Ustedes saben que la palabra de Dios tiene todo un mensaje mesiánico hacia el pueblo de Israel. La iglesia en el Antiguo Testamento y hasta la venida del Señor Jesucristo no estaba en los pensamientos de los apóstoles ni de los profetas. No había sido revelado nada sobre el tema de la iglesia.
La iglesia recién se reveló en forma más amplia, primero con el llamado del Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro sobre este pueblo, edificaré mi iglesia, fue la primera mención. Pero comienza en Hechos de los Apóstoles a revelarse allí la formación de la iglesia. Y en las epístolas tenemos nosotros todo lo que es la formación de la iglesia de una manera más orgánica, Así que acá nos habla el versículo 5 de los mansos. Esto debe haber caído como un balde de agua fría a todos los que los escuchaban. Porque como dijimos anteriormente, justamente lo que se imponía era la soberbia. Lo que se imponía era aquel que iba adelante. El que se imponía era aquel que trepaba e iba arriba de los demás. Por eso el Imperio Romano tenía esa característica y el griego también, todos los imperios que había hasta ese momento. Máxime el Imperio Romano. La fuerza, la imposición, era lo que hacía a los hombres personas de categoría y de validez. Así como los griegos, era la belleza y el arte. No iban a ver una escultura griega de una persona sufriendo, sino todo de una escultura perfecta. Por eso ellos fueron los creadores también de los deportes de competición, el que se imponía, el que avasallaba. Así que aquí notamos nosotros que debe haber sido para los que escuchaban un balde de agua. ¿Cómo puede ser un manso? ¿Qué es un manso? Una persona doméstica, una persona suave, una persona benigna, una persona apacible. ¿Qué puede ganar una persona con un temperamento así? Sin embargo, hay una bienaventuranza. La palabra bienaventuranza está establecida en la Biblia. No, yo no he escuchado en el mundo. ¿Qué? Bienaventurado. Feliz bienaventuranza para este año. No se decimos eso, ¿no? Decimos feliz cumpleaños. Son palabras bien bíblicas, bien de la palabra. Hoy en día se están cambiando mucho las palabras de la palabra de Dios a términos más humanistas. Pero la palabra bienaventuranza es bien propia porque es una dicha total, completa. La palabra bienaventuranza, ustedes pueden buscarlo en los diccionarios, la definición, es una dicha plena, totalmente plena. Así que, ¿cómo puede ser que Moisés haya sido el hombre más manso que había sobre la tierra, aparte del Señor? Ahora, Moisés era de un carácter pusilánime, débil, no tenía carácter, pareciera que era así exteriormente, pero tenía una fortaleza interior, que gracias a esa fortaleza interior pudo llevar adelante la comisión más grande que tenía que haber en ese entonces, sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a Canaán. ¿Puede hacerlo una persona débil eso? ¿Puede hacerlo una persona que no tiene carácter? No. No obstante, esa situación de mansedumbre fue reconocida, pero también en algún momento fue menospreciado por el propio pueblo de Israel. Porque en una oportunidad se levantaron contra Moisés. Dijeron, volvamos para Egipto, porque este hombre no nos conviene. Él oró al Señor, bueno, el Señor obró, como ustedes pueden leer ahí en el libro de Éxodo y también el Número, cómo el Señor obró a favor de este hombre que era el considerado el más manso de la tierra. Y justamente el hombre más débil aparentemente que se había pisado esta tierra era el Señor Jesús. ¿Cómo el rey de los judíos iba a morir? ¿Cómo es eso? Nosotros esperamos un rey fuerte que avasalle a nuestros enemigos y se ponga allí en el estrado de Nerón. No. ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar? Por la cruz. Por eso dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento, la soberbia. Y viceversa. Después del quebrantamiento viene entonces la glorificación. Para que el Señor Jesucristo pueda ser glorificado y estar en la posición que está ahora,
tuvo que pasar por el quebrantamiento más grande. Por eso la palabra de Dios dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Pero cuándo? Después del quebrantamiento. Y nosotros no somos distintos, hermanos. Porque si al Señor lo han perseguido, a nosotros también mucho más. Así que tengamos en cuenta entonces, la mansedumbre es una situación natural para el Hijo de Dios, de la cual Dios nos tiene que pasar por ese tamiz para poder usarnos y poder glorificarnos. Sigamos con otro versículo, otra bienaventuranza. Ya vimos cuántas, 3. Vamos a ver la cuarta. Está en el versículo 6. ¿Alguien que quiera leerlo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichoso el que... Ustedes saben que hay 2 palabras que el mundo está siempre buscando. Ustedes prendan la televisión, lean un periódico. Paz, paz, justicia, justicia. El mundo quiere paz y quiere justicia. Es lo que se busca. Nosotros estamos asistiendo, todos, porque somos todos testigos de cómo se está haciendo un juicio a unos jóvenes que mataron a un chico. ¿No es cierto? Todos estamos asombrados. Pero ¿saben de lo que estamos asombrados? De que se está haciendo justicia. Porque frente de mi casa, un joven, hace 20 años era, ¿no, Patrick? Le hicieron exactamente lo mismo. Entraba a su casa, bajaron de 2 autos, como 6, 7 jóvenes, lo atacaron, lo pegaron y con un adoquín le pegaron en la cabeza y lo mataron. Nunca se supo quién lo hizo, porque esos jóvenes eran de la clase alta de Almirante Brown. Siempre se dijo. Yo hablo con la mamá, hemos hablado con la mamá, y según dicen, la policía dice que sí, que los detuvo, pero ella nunca le vio la cara. ¿Cuántos centenares de jóvenes y personas que han tenido esa situación y no han tenido justicia? Y lo que nos asombra es justamente, en este momento lo contrario. Acá dice, el que tiene hambre y sed de justicia. Mire, son los 2 instintos más fuertes que el ser humano tiene. Cuando hay sed, cuando hay hambre, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de saciarla, buscamos saciarla. Con esa premura, con esa fuerza tenemos que buscar la justicia. Con ese deseo de apagar la sed, con ese deseo que tenemos de apagar el apetito. Pero ¿sabe una cosa? En el mundo no hay justicia. Por eso no hay paz. Por eso no hay paz. El mundo no tiene paz por falta de justicia. Ahora, acá hay una cosa que nos está enseñando la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. ¿Se dan cuenta que vuelve el tema futuro? Serán saciados. No esperemos saciar la justicia, una injusticia en este mundo. No esperemos. Está en tiempo futuro y hay promesas de esa en el Señor Jesucristo, de que será saciado. Miren, evidentemente esto nos muestra a nosotros que tenemos que esperar en la palabra de Dios y no sobresaltarnos si esto no lo vamos a recibir acá en la tierra. Vivimos inmersos en un mundo de injusticia, porque justamente esa es la característica natural de este mundo. Bueno, acá hicimos cuatro bienaventuranzas. Se suele decir que estas bienaventuranzas están divididas en 2. Una son relación directa de uno con Dios, en forma individual, personal, o sea, algo íntimo con Dios. Y las próximas son características propias hacia los demás. Vamos a leer, por favor, verso 7. Alguien que tenga el verso 7. Muy bien. ¿Qué es la misericordia? Hoy hablamos de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Quién puede ser misericordioso? ¿Cómo? El que ama.
¿Saben quién puede ser misericordioso? El que ha experimentado la misericordia. El que ha experimentado la misericordia está capacitado para ser misericordioso. ¿Quién recibió esa misericordia? Todos. Pero ¿quién la atesora? El que quiere. Hoy leíamos que la misericordia es no recibir lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? El castigo. Merecíamos la condenación. Por eso David dice, pues, salmista, David dice, por tu misericordia no hemos sido consumidos, hablando del pueblo de Israel. O sea, no recibir lo que merecíamos, que es distinto a la gracia. La gracia es recibir lo que no merecíamos, que es el favor de Dios. La misericordia puede otorgarla quien ha experimentado la misericordia. Por eso es incongruente que un hijo de Dios no sea misericordioso. Porque si ha recibido misericordia, tiene que ser misericordioso. Por eso el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan. Como consecuencia de recibir la misericordia, vamos a seguir y otorgar misericordia, vamos a seguir recibiendo misericordia. Vamos a seguir recibiéndola. Porque fíjense en qué tiempo está. Alcanzarán. ¿Cuándo? En la venida del Señor. O cuando el Señor nos lleve, allí la vamos a ver plenamente. Será visible la misericordia que hemos recibido. Pero también se tiene que hacer visible en los demás, o sea, hacia los demás. Ser misericordiosos con aquellos que no lo merecen. Porque nosotros merecíamos recibir la misericordia de Dios. ¿Dios vino a salvarnos a los que merecíamos la misericordia de Dios? No. Justamente el propósito de la misericordia de Dios es otorgársela a los que no la merecían. ¿Y había alguien que merecía la misericordia de Dios? Nadie. Por eso es importante saber de que la misericordia de Dios tiene que ser extendida a los demás también. Había algo que quería decir y se me fue. Bueno, dijimos que esto es una relación exterior, o sea, hacia los demás. La próxima es... ¿En qué tiempo está? Futuro. ¿Cuándo veremos a Dios? En su presencia. Todavía mientras estamos en este cuerpo, no le vemos cara a cara, le vemos por fe. Todos los patriarcas, todos los profetas, todos los apóstoles, ¿cómo vieron al Señor? Por fe. ¿Verdad? Si vamos a la galería de la fe, que está en Hebreos 11, van a ver que todos ellos murieron sin haber alcanzado, digamos, las promesas acá en la tierra. ¿Pero dónde la alcanzaron? Leamos de Abraham, en los cielos, en los cielos. Todos fueron aprobados. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que el propósito del creyente es ser aprobado por Dios. Y allí debe estar nuestro gozo y nuestra paz y nuestra felicidad, cuando hemos sido aprobados por Dios. Así que notamos nosotros acá que esta bienaventuranza, lo de limpio corazón, son aquellos que han limpiado su corazón. ¿Y cómo se limpia el corazón? Claro, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso David, en su caída de pecado, él dijo, Señor, lávame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio. Él hizo, en el sacrificio, claro, hablaba de los sacrificios. El sacrificio que se hacía en la antigüedad se untaba con hisopo. ¿Se acuerdan cuando se hizo el pueblo de Israel salió de Egipto? Se hizo un sacrificio que hubo que untar la sangre del cordero y ponerla en los dinteles y postes de las casas. La sangre nos hace limpio.
Lávame con hisopo y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el ver a Dios, en este caso, es cuando estemos en su presencia. Rápidamente, aquí la próxima. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿cómo dicen? Serán llamados hijos de Dios. Ustedes saben que a uno lo reconozcan como un hijo de Dios es una virtud enorme. Cuando yo era jovencito, me había convertido, en la escuela secundaria me decían, ¿vos sos un hijo de Dios? Así en forma despectiva. Sí, le digo, estoy contento. Sí, le digo. Después me di cuenta que lo hacían en forma despectiva. Porque los hijos de Dios son aquellos que otorgan beneficio a otro, el que le da lugar a otro, el que no pisotea al otro, el que busca el beneficio de otro antes que el de uno propio. Así que acá hay una promesa que también es futura. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. La última, bienaventurados. Ajá. ¿En qué verbo, en qué tiempo está el verbo? Presente. Es. Bienaventurados los que padecen. ¿Se dan cuenta que acá hay una aparente contradicción? Bienaventurados. Hermanos, cuando nos dejan de lado, cuando nos desnotan, cuando nos tratan como lo peor, porque somos hijos de Dios, porque vos sos el que va a la iglesia, porque ellos creen que esa situación es lamentable. Bueno, el Señor dice, dichoso. ¿Por qué? Porque de ellos es. Esto es presente, ya están dentro del reino de Dios. Así que es una promesa presente. Dios nos ve como sus hijos, nos ve como sus hijos. Los perseguidos. Job, ¿qué perseguimiento tuvo? ¿De qué? ¿Y quién es el que persigue? Satanás. Satanás busca justamente la persecución a través de los que nos rodean. Aquí debe haber un tremendo y fuerte consuelo viendo a aquellos que han sido aprobados por Dios. Y el Señor dice, por causa del Hijo del Hombre os perseguirán y dirán cualquier cosa, tipo de mentira. Así que, bueno, queridos hermanos, la misericordia de Dios es actual. Las promesas son presentes. Las promesas son presentes. Pero lo veremos cuando Él venga. Así que el final del Sermón del Monte, síganlo leyendo hasta el capítulo 7 al final, hay un llamado. ¿Y saben cuál es el llamado? A la fe salvadora. Si hubiera alguno, allí dice sobre los dos cimientos, las dos casas, que habla que el Señor Jesucristo, aquel que ha fundado la casa sobre la roca y aquel que ha fundado la casa sobre la arena, los resultados de cada uno de ellos van a ser diferentes. Hermanos, lo que vale no es el tiempo de tránsito, es el tiempo final, el resultado final. Así que pensemos en todas estas promesas que Dios nos ha dado, en estas bienaventuranzas que son el preámbulo, por así decirlo, de la constitución del reino de los cielos, que es el Sermón del Monte, al cual seguramente aquellos que lo escuchaban, como hoy en día lo escuchan, parece contradictorio y parece algo hipotético, pero que aquel que se aferra a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, la recibirá sin ninguna duda alguna. ¿Por qué? Porque son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son en sí, en Él, amén. Quiere decir que ya están cumplidas. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y a afirmarnos en sus promesas. Que el Señor les bendiga.